El siguiente documental presenta nuevos desarrollos en la neurociencia y una solución a muchos de los problemas actuales de la física. Ya que el autor original quería permanecer dedicado a sus investigaciones y evitar involucrarse en la cobertura de cualquier medio informativo, Athen está dedicado a seguir y reportar su trabajo y descubrimientos. Esta es una traducción del reporte de la interpretación de Athen sobre los trabajos de Chiron, editada por el profesor Kirk. Cabe mencionar que esta edición en particular tiene algunas añadiduras y ligeras modificaciones hechas por mí mismo, de acuerdo a mi entendimiento y percepción personal, que están basados en múltiples teorías y no solo en esta. Aunque se ha hecho un esfuerzo considerable para simplificar la complejidad de los conceptos científicos que se discuten, debido a las múltiples capas y a la densidad de esta presentación, es probable que se requiera ver este documental varias veces para entender todas las implicaciones en su más amplio sentido. Mientras se mantiene claro en sus correlaciones metafísicas y se enfoca solo en datos verificables científicamente, también tiene repercusiones filosóficas concernientes a la vida, la muerte y la creación del universo. Teoría de la unificación. La conciencia abarca mucho. La conciencia emocional se relaciona con los sentimientos. La conciencia receptiva nos permite captar o estar conscientes, valga la redundancia, de lo que hay y sucede a nuestro alrededor. La conciencia intelectual determina la amplitud del rango de nuestra función cognitiva para procesar información y crear significado. El cerebro humano es una red de 100 billones de neuronas aproximadamente. Diferentes experiencias crean diferentes conexiones neuronales que hacen aflorar diferentes emociones, y dependiendo de qué neuronas sean estimuladas, ciertas conexiones se hacen más fuertes y eficientes, mientras otras pueden debilitarse. Esto es a lo que se le llama neuroplastía o neuroplasticidad. Alguien que practica para ser músico, por ejemplo, creará conexiones neuronales más fuertes que unen ambos hemisferios del cerebro, que permiten una mayor creatividad musical. Se ha comprobado que las personas que desarrollan alguna habilidad más allá de lo común, con frecuencia también desarrollan físicamente mayor masa cerebral en las partes del cerebro asociadas a esa acción específica. Virtualmente, cualquier talento o habilidad puede ser creada con el entendimiento y el entrenamiento adecuados. Rudiger Gamm, quien admitió ser una causa perdida como estudiante y que comúnmente reprobaba en matemáticas, continuó entrenando sus habilidades y se convirtió en un famoso calculadora humana, capaz de resolver problemas matemáticos de extrema complejidad. El raciocinio y el equilibrio emocional trabajan de la misma manera. También son conexiones neuronales que pueden ser fortalecidas. Con cualquier cosa que hagas en cualquier momento, estás literalmente modificando físicamente tu cerebro al modificar ciertas conexiones, fortaleciendo unas que al fortalecerse aumentan tu habilidad, rapidez y eficiencia en la acción específica que se practica y debilitando las conexiones inactivas. Ya que esto es un mecanismo tan fundamental de nuestro cerebro, el estar conscientes de sí mismo puede enriquecer grandemente nuestra experiencia de vida. Neuronas específicas y neurotransmisores como la norepinefrina activan un estado defensivo en nuestro cerebro cuando sentimos que nuestros pensamientos tienen que ser protegidos de la influencia de otros. Es decir, cuando no concuerdan con nuestro modo de pensar y su punto de vista sugiere que para aceptar esa idea debemos cambiar nuestras creencias preexistentes arraigadas. Si al estar en ese estado somos confrontados con diferencias de opinión, los químicos que son liberados en el cerebro son los mismos que actúan en situaciones de peligro como instinto de supervivencia. En ese estado defensivo, la parte más primitiva del cerebro interfiere con el pensamiento racional y el sistema límbico puede bloquear la mayor parte de nuestra memoria activa, ocasionando físicamente una mentalidad muy estrecha. Esto lo observamos cuando sentimos miedo, en la estrategia de los jugadores de póker, o simplemente cuando una persona es muy terca en una discusión.
Sin importar cuán valiosa sea una idea, el cerebro tiene impedimentos para procesarla cuando se está en tal estado. A nivel neuronal, el cerebro reacciona como cuando se siente bajo amenaza, aun cuando esa amenaza venga de opiniones inofensivas o de hechos que en otro estado mental encontraríamos útiles y con los que incluso concordaríamos racionalmente. Pero cuando al expresarnos nuestros puntos de vista son valorados, esos químicos de defensa disminuyen y el cerebro produce neurotransmisores de dopamina que activan las neuronas de recompensa, haciéndonos sentir en control y con más poder, incrementando nuestra autoestima. Nuestras creencias tienen un profundo impacto en nuestra química corporal. Así es como los placebos pueden ser tan efectivos. La autoestima y la imagen de uno mismo están fuertemente ligadas al neurotransmisor serotonina, y cuando hay deficiencia, las consecuencias pueden ser severas. Comúnmente conducen a depresión, comportamiento autodestructivo y hasta suicidio. La validación social aumenta los niveles de dopamina y serotonina en el cerebro. Esto permite soltar rencores con más facilidad y tener una mente más clara y enfocada en estar consciente de uno mismo. La psicología social observa con frecuencia la necesidad básica humana de encajar y le llama a esto la influencia normativa social. Al crecer, nuestra conducta moral y ética estará forjada casi completamente por nuestro entorno, de manera que comúnmente nuestras acciones son el resultado de la validación que obtenemos de la sociedad. Pero nuevos desarrollos de la neurociencia nos están brindando un mejor entendimiento de cultura e identidad. Recientemente, investigaciones neurológicas han confirmado la existencia de neuronas espejo empáticas. Cuando experimentamos una emoción o desempeñamos una acción, se activan neuronas específicas, pero cuando vemos a alguien más desempeñar esa acción, o incluso con solo imaginarla, muchas de las mismas neuronas se activan otra vez, como cuando desempeñamos la acción física. Estas neuronas empáticas nos conectan con otras personas, permitiéndonos sentir lo que otros sienten. Y ya que estas neuronas responden a nuestra imaginación, podemos experimentar retroalimentación emocional a través de ellas, como si esa retroalimentación emocional viniera de esa otra persona o incluso de alguien más. Este sistema es el que nos permite la autorreflexión. Las neuronas espejo no distinguen la diferencia entre sí mismas y otras neuronas. Esa es la razón por la cual somos tan dependientes de la validación social y por qué queremos encajar. Estamos en una dualidad constante entre cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos ven los demás. Esto puede resultar en confusión de identidad y autoestima. Escaneos cerebrales muestran que experimentamos esas emociones negativas aún antes de estar conscientes de ellas, pero cuando está uno consciente de sí mismo, podemos alterar emociones mal puestas porque tenemos más control sobre los pensamientos que las causan. Esto es una consecuencia neuroquímica de cómo las memorias cobran vida al recordarlas y cómo son restauradas por síntesis proteínica. La autoobservación o meditación cambia profundamente la manera en la que funciona nuestro cerebro. Activa las regiones neocorticales autorregulatorias que nos dan un control increíble sobre nuestros sentimientos. Cada vez que hacemos esto, nuestro raciocinio y equilibrio emocional se fortalecen. Cuando uno no está consciente de sí mismo, nuestras acciones y pensamientos son impulsivos. Y la idea de que estamos reaccionando al azar y sin tomar decisiones de manera consciente es instintivamente frustrante. El cerebro resuelve esto creando explicaciones para nuestro comportamiento y físicamente reescribiéndolo en nuestra memoria a través de reconsolidación de memoria, haciéndonos creer que estábamos en control de nuestras acciones. Esto también se llama racionalización reversiva y puede dejar la mayoría de nuestras emociones negativas sin resolver y listas para ser activadas en cualquier momento. Se vuelven un combustible constante de nuestra confusión mientras nuestro cerebro sigue tratando de justificar por qué nos comportamos de manera irracional.
Todo este comportamiento subconsciente tan complejo y casi esquizofrénico es el resultado de un sistema distribuido de una manera paralela muy vasta en nuestro cerebro. No hay un centro específico de conciencia. La apariencia de unidad, de hecho, es la unión de todos esos circuitos siendo habilitados y expresados simultáneamente en un momento particular en el tiempo. Nuestras experiencias están cambiando constantemente nuestras conexiones neuronales, alterando físicamente el sistema paralelo que es nuestra conciencia. Modificaciones directas a esto tienen consecuencias surreales que afloran las preguntas: ¿qué es y dónde está realmente la conciencia? Si el hemisferio izquierdo de tu cerebro fuese desconectado del derecho, como es el caso con pacientes de cerebro partido, normalmente todavía podrías hablar y pensar con el hemisferio izquierdo, mientras que tu hemisferio derecho tendría una capacidad cognitiva muy limitada. Tu hemisferio izquierdo no depende de tu hemisferio derecho, aun cuando esto cambia la percepción drásticamente. Una consecuencia de esto es que ya no podrías distinguir la mitad derecha de un rostro, aunque esto no sería un problema, y probablemente ni siquiera notarías que algo ha cambiado. Ya que esto afecta más que solo la percepción del mundo exterior y también aplica a imágenes mentales, no es solo un problema sensorial, sino un cambio fundamental de conciencia. Cada neurona tiene un voltaje que puede cambiar cuando los iones fluyen hacia adentro o hacia afuera de la célula. Una vez que el voltaje de una neurona alcanza cierto nivel, se activa y emite una señal eléctrica a otras neuronas que repiten el proceso. Cuando muchas neuronas se activan y mandan señales eléctricas simultáneamente, podemos medir esos cambios en la forma de una onda. Las ondas cerebrales son la base de casi todo lo que ocurre en nuestro cerebro, incluyendo memoria, atención e incluso inteligencia. Al oscilar a diferentes frecuencias, se clasifican en bandas, tales como alfa, beta y gamma, cada una asociada a diferentes tareas. Las ondas cerebrales permiten a las células cerebrales sintonizarse con las frecuencias correspondientes a su tarea específica, mientras ignoran señales irrelevantes a esa tarea. Algo similar a como un radio alberga diferentes ondas para captar diferentes estaciones. La transferencia de información entre neuronas se vuelve óptima cuando su actividad está sincronizada. Esta es la misma razón por la cual experimentamos disonancia cognitiva, la frustración causada por sostener dos ideas contradictorias simultáneamente. La voluntad es meramente lo que nos impulsa a reducir la disonancia entre cada uno de nuestros circuitos neuronales. La evolución puede ser vista como el mismo proceso, donde la naturaleza intenta adaptarse o resonar a la misma frecuencia que su entorno. Al hacer esto, evolucionó a un punto donde se volvió consciente de sí misma y comenzó a ponderar su propia existencia. Cuando una persona se enfrenta a la paradoja de encontrar un propósito mientras no reconoce y respeta toda forma de vida en todos sus aspectos, la disonancia cognitiva ocurre. A través de la historia, esto ha llevado a muchos a buscar guía espiritual y religiosa, y al no encontrar respuesta, a desafiar a la ciencia con preguntas tales como ¿qué o por qué soy? El hemisferio cerebral izquierdo es grandemente responsable de crear un sistema de creencias coherente para mantener un sentido de continuidad en nuestras vidas. Cada nueva experiencia es añadida a nuestro sistema de creencias preexistente, pero cuando una idea no concuerda con nuestro sistema preexistente, esa idea simplemente es denegada. Contrabalanceando esto está el hemisferio cerebral derecho, el cual tiene la tendencia opositora. Donde el hemisferio izquierdo intenta preservar el modelo, el hemisferio derecho está constantemente desafiando el status quo. Cuando las anomalías discrepantes se hacen muy grandes, el hemisferio derecho forza a una revisión de nuestra perspectiva del mundo. Sin embargo, cuando nuestras creencias son muy firmes y arraigadas, el hemisferio derecho puede no tener éxito en sobreponerse a nuestra negación. Esto puede causar gran confusión cuando nos reflejamos en otros.
Cuando las conexiones neuronales que definen físicamente nuestro sistema de creencias no están activas o suficientemente desarrolladas, entonces en ese momento nuestra conciencia, la unidad de todos los circuitos separados activos simultáneamente, puede consistir principalmente en actividad de neuronas espejo. De la misma manera en la que cuando experimentamos hambre, nuestra conciencia consiste principalmente en otras interacciones neuronales relacionadas con el consumo de alimentos. Esto no es el resultado de algún centro o núcleo dando comandos a diferentes partes del cerebro. Todas las partes del cerebro se activan y se desactivan independientemente e interactúan sin un núcleo o centro. Así como los píxeles de una pantalla pueden expresarse a sí mismos como una imagen reconocible cuando están unidos, la convergencia de la interacción neuronal se expresa a sí misma como conciencia. En cada momento somos una imagen diferente, somos una entidad distinta al reflejarnos teniendo hambre o al ver este video. De hecho, nos desmaterializamos y nos materializamos nuevamente 3 trillones de veces por segundo y nos convertimos en una persona nueva y distinta al atravesar por varios estados, aunque casi idéntica a la anterior, haciendo cambios mínimos de envejecimiento y de crecimiento o de decrecimiento según la edad. La materialización ocurre simultáneamente a la desmaterialización, pero ocurre tan rápido que cada partícula, de hecho, se materializa antes de desmaterializarse, y ocurre en el mismo tiempo y espacio como continuidad de nuestra realidad. Pero puede ocurrir la desmaterialización en un tiempo y espacio, y la materialización en el mismo tiempo pero diferente espacio, resultando en teleportación. O incluso la desmaterialización en un tiempo y espacio y la materialización en diferente tiempo y espacio, resultando en viajes al pasado o a una probabilidad actual del futuro. Cuando usamos las neuronas espejo para observarnos a nosotros mismos en otros, construimos la idea de identidad. Pero si lo hacemos con un entendimiento científico de cómo funcionan las neuronas empáticas, vemos algo completamente diferente. La sinergia neuronal que produce nuestra conciencia oscilante trasciende mucho más allá de nuestras propias neuronas. Igualmente, somos el resultado de hemisferios cerebrales interactuando de manera electroquímica, como lo somos de los sentidos conectando nuestras neuronas a otras neuronas en el entorno que nos rodea. Nada es externo. Esto no es filosofía hipotética. Es la propiedad básica de las neuronas espejo que nos permiten entendernos a nosotros mismos a través de otros. Pensar que tu actividad neuronal es solo tuya, excluyendo el entorno y a todos los demás, es un gran error. Nuestras cualidades superorgánicas también se ven reflejadas en la evolución, donde nuestra supervivencia como primates dependía de nuestras habilidades colectivas. Con el tiempo, las regiones neocorticales evolucionaron para permitir la modulación de instintos primitivos y la represión de impulsos hedonísticos para beneficio del grupo. Nuestros genes egoístas han venido a promover los comportamientos sociales de reciprocidad en estructuras superorgánicas, descartando efectivamente el instinto de supervivencia del más fuerte. Como ejemplo, en nuestra sociedad actual, una persona pequeña o frágil no se siente amenazada o menos valiosa que una persona grande o corpulenta. La actividad neuronal cerebral resuena más coherentemente cuando no hay disonancia entre estas nuevas y más avanzadas regiones cerebrales y las más viejas y primitivas. Lo que tradicionalmente llamamos tendencias egoístas es solo una interpretación muy estrecha de lo que el comportamiento de autoadulación implica, que en el cuerpo humano son percibidas a través del paradigma fallido de identidad, en lugar de verlas a través de un punto de vista científico de quiénes somos, una expresión momentánea de una unidad siempre cambiante sin centro ni núcleo. Las consecuencias psicológicas de esto, como un sistema de creencias objetivo, permiten la conciencia de y en uno mismo, sin ataduras al yo imaginario
ocasionando un dramático aumento en claridad mental, conciencia social, autorregulación y en lo que frecuentemente es descrito como vivir en el momento. La creencia común ha sido mayormente que necesitamos una historia, una vista diacrónica de nuestra vida para establecer valores morales, pero con nuestro entendimiento actual de la naturaleza empática y social del cerebro, entendemos que un punto de vista puramente científico y sin ataduras a nuestra identidad o nuestras historias cede un paradigma mucho más significativo y ético que nuestros valores basados en anécdotas. Esto es lógico, ya que la tendencia tradicional de definirnos a nosotros mismos como constantes individuales imaginarias diseña y hace conexiones en el cerebro que producen procesos cognitivos disfuncionales, tales como etiquetar compulsivamente y la necesidad psicológica de imponer expectaciones. La etiquetación práctica es la base de todas las formas de interacción en nuestra vida diaria. Pero al etiquetarse psicológicamente a uno mismo como interno y el entorno como externo, frenamos nuestro propio proceso neuroquímico y experimentamos una desconexión diluida. El crecimiento y sus efectos secundarios evolutivos, tales como felicidad y realización, son estimulados cuando no somos etiquetados en nuestras interacciones. Podemos tener muchos puntos de vista diferentes y no acordar unos con otros en términos prácticos, pero las interacciones que con todo y todo nos aceptan por quienes somos sin juzgar son catalizadores neuropsicológicos que conectan el cerebro humano para reconocer a otros y aceptar sistemas de creencias verificados racionalmente sin disonancia. Estimular este tipo de actividad neuronal y este tipo de interacción alivia la necesidad de distracción o entretenimiento y crea ciclos de comportamiento constructivo en nuestro entorno. Sociólogos han establecido que fenómenos como obesidad y fumar, emociones e ideas, son esparcidas y se propagan en la sociedad mucho de la misma manera como las señales eléctricas del cerebro son transmitidas cuando su actividad es sincronizada. Somos una red global de reacciones neuroquímicas y el ciclo en autoamplificación de aceptación y reconocimiento, sostenido por nuestras decisiones diarias en nuestras interacciones, es la reacción en cadena que últimamente definirá nuestra habilidad como colectivo de vencer las diferencias imaginarias y de ver la vida en el gran esquema de las cosas. A través de las investigaciones en progreso de Chiron, he hecho un resumen simplificado pero comprensivo de sus descubrimientos actuales. Esta es mi interpretación de sus primeros meses de trabajo dedicado a la física cuántica unificada y relatividad. Mientras en ocasiones puede ser difícil de seguir debido a la complejidad del tema en la materia, también tiene implicaciones filosóficas que son referidas en el epílogo. En el transcurso de los últimos 100 años, descubrimientos monumentales han conducido a cambios en el paradigma científico acerca de nuestro entendimiento del mundo. La teoría de la relatividad de Einstein reveló cómo el tiempo y el espacio son la misma tela, mientras que las investigaciones de Niels Bohr nos ayudaron a entender los bloques que constituyen la materia a través de la física cuántica, un plano que solo existe como una descripción física abstracta. Posteriormente, Louis de Broglie descubrió que toda materia, y no solo los fotones y electrones, poseen una dualidad cuántica, onda-partícula. Estos descubrimientos han llevado a nuevos modos de pensar acerca de la naturaleza de la realidad y han inspirado teorías metafísicas y pseudocientíficas populares, tales como la capacidad de la mente humana de comandar al universo a través de pensamientos positivos. Aunque atractivas, estas teorías no tienen evidencia verificable y pueden entorpecer el progreso científico. Las leyes de relatividad especial y general de Einstein son aplicadas a la tecnología moderna actual en dispositivos como GPS, donde la exactitud de los cálculos se dislocaría más de 7 millas al día si las consecuencias de la dilatación del tiempo no fueran tomadas en cuenta. La dilatación del tiempo se ilustra mejor al observar cómo un reloj en movimiento avanza más despacio. Otras implicaciones de la relatividad son contracción de longitud,
significando que cualquier objeto en movimiento decrece en longitud y la relatividad de simultaneidad. Es imposible decir en un sentido absoluto que dos eventos ocurrieron al mismo tiempo cuando están separados por espacio. Nada puede viajar a una velocidad mayor a la de la luz. Esto quiere decir que si una barra con un largo de 10 segundos fuera empujada hacia adelante, tomaría 10 segundos antes de que la acción tome lugar en el otro lado. Sin este intervalo de 10 segundos, la barra no existe en su totalidad. Esto no es debido a nuestras limitantes como observadores, sino debido a una consecuencia inherente de la relatividad, donde tiempo y espacio están interconectados y no pueden existir el uno sin el otro. La física cuántica provee una descripción matemática de gran parte de la dualidad onda-partícula y las interacciones entre energía y materia. Parte de la física clásica, principalmente en escalas atómicas y subatómicas. Las formulaciones matemáticas son abstractas y las implicaciones con frecuencia no intuitivas. Un cuanto es la unidad mínima de cualquier entidad física involucrada en una interacción. Las partículas elementales son los bloques fundamentales básicos que construyen el universo. Son las partículas de las cuales todas las demás partículas están hechas. Mientras en física clásica siempre podemos partir partículas en partículas más pequeñas, en un cuanto esto es imposible. Como resultado, el mundo cuántico presenta muchos fenómenos únicos que no pueden ser explicados a través de las leyes de física clásica, como los entrelazamientos cuánticos, el efecto fotoeléctrico, el esparcimiento Compton y muchos más. Hay muchas interpretaciones exóticas de nuestro mundo cuántico. Las más aceptadas actualmente entre los físicos incluyen la interpretación Copenhagen y la interpretación de muchos mundos. Tendencias actuales muestran una competencia sustancial con interpretaciones alternativas como la del universo holográfico. Mientras la física cuántica y la ley de la relatividad de Einstein son esenciales para nuestro entendimiento científico del universo, hay muchos problemas científicos aún no resueltos y hasta ahora ninguna teoría unificada. Algunas preguntas actuales son: ¿por qué hay más materia visible que antimateria en el universo? ¿Cuál es la naturaleza del sentido del tiempo? ¿Cuál es el origen de la masa? Una de las claves más importantes para encontrar la respuesta a estos problemas son las ecuaciones de de Broglie, por las cuales fue otorgado el Premio Nobel de Física. Esta fórmula demuestra cómo toda materia tiene una dualidad onda-partícula, implicando que hay momentos en que se comporta como onda y momentos en que se comporta como partícula. La fórmula combina la famosa ecuación E igual a mc² de Einstein con la naturaleza cuántica de la energía. Evidencia experimental incluye el patrón de interferencia de moléculas de Fullerene C60 en el experimento de la doble ranura. El hecho que nuestra conciencia misma parece estar hecha de partículas cuánticas ha sido el tema de muchas teorías míticas, y mientras que es improbable que la mecánica cuántica y la conciencia sean tan mágicas como la pintan en películas recientes, esotéricas y literarias, hay sin embargo una profunda implicación. Como las ecuaciones de de Broglie aplican a toda materia, podemos establecer fundamentalmente que C es igual a HF, donde C significa conciencia, H representa la constante de Planck y F representa la frecuencia. C es responsable de lo que experimentamos como el ahora, la unidad mínima o cuántica de una interacción, la suma de todos los momentos C hasta el momento presente es lo que forma nuestro concepto de la vida. Esta no es una declaración filosófica o teórica, sino una consecuencia inherente del estado de toda materia y energía a nivel cuántico o subatómico. La fórmula muestra cómo la vida y la muerte son construcciones abstractas de C. Otra consecuencia de las ecuaciones de de Broglie es que el ritmo al que fluctúan la materia o energía y actúan como onda o partícula
es relativo a la frecuencia del marco de referencia. Incrementos de frecuencia debido a velocidad son relativos a otros y producen fenómenos como dilatación del tiempo. El motivo subyacente es la experiencia no afectada del tiempo, relativa al marco de referencia, donde tiempo y espacio son propiedades cuánticas y no al revés. Antipartículas son creadas en todas partes del universo, donde colisiones entre partículas de alta energía toman lugar. Este proceso es simulado artificialmente en aceleradores de partículas. Cuando la materia es creada, antimateria es creada simultáneamente. Por eso es que la falta de antimateria en el universo ha sido uno de los mayores enigmas de la física hasta el presente. Cuando atrapamos partículas a través de campos electromagnéticos, podemos estudiar sus propiedades. El estado cuántico de partículas y antipartículas puede ser intercambiado aplicando operadores de emparejamiento, de conjugación de carga y reversión de tiempo. Para clarificar, si un físico cuyo cuerpo estuviera hecho de antimateria hiciera experimentos en un laboratorio hecho también de antimateria, usando químicos y sustancias hechas de antipartículas, descubriría casi exactamente los mismos resultados que su contraparte material, pero cuando se fusionan, inmensa energía es liberada proporcional a su masa. Muy recientemente, Fermilab descubrió cómo las partículas cuánticas como mesons transmutan 3 trillones de veces por segundo de materia a antimateria. Cuando estudiamos el universo desde un marco de referencia C, debemos tomar en consideración toda la evidencia experimental que aplica a la cuántica. Esto incluye cómo la materia y la antimateria son creadas simultáneamente en aceleradores de partículas y cómo las partículas mesons transmutan constante y continuamente entre estado material y antimaterial. Esto tiene consecuencias significativas cuando es aplicado a C. Desde una perspectiva cuántica, cada instancia de C tiene una anti-C. Esto explica la simetría faltante o antimateria en el universo y está fuertemente relacionada a la elección deliberada del emisor y receptor de la teoría tiempo simétrico de Wheeler y Feynman. El tiempo sin perturbar, en el principio de lo incierto, es el tiempo o ciclo requerido para que exista un cuanto, o en otras palabras, que se manifieste la realidad física. Similar a como se observa en partículas mesons, nuestra experiencia personal del tiempo o intervalo del momento presente llega a su umbral cuando C es cancelada por su anti-C. La interpretación de C en este único momento autoaniquilador está enmarcado dentro de un sentido abstracto del tiempo. Entonces, si queremos definir interacción y observar las propiedades básicas de la dualidad onda-partícula del nivel cuántico, todas las interacciones consistirán en interferencia y resonancia. Pero ya que esto no es suficiente para explicar las fuerzas fundamentales, requerimos utilizar diferentes modelos. Esto incluye el modelo estándar, que regula la dinámica de las partículas subatómicas conocidas a través de transportadores de fuerza, y la relatividad general de Einstein, que describe fenómenos microscópicos como las órbitas planetarias que siguen una curvatura elíptica en espacio y una curvatura helicoidal en tiempo-espacio. Pero el modelo de Einstein de tiempo-espacio no se sostiene en niveles cuánticos y el modelo estándar necesita transportadores de fuerza adicionales para explicar el origen de la masa. Sin éxito, la unificación de ambos modelos, o la teoría del todo, ha sido el tema de muchísima investigación. La mecánica cuántica son meramente descripciones matemáticas y sus implicaciones prácticas con frecuencia son contraintuitivas. Conceptos clásicos como longitud, tiempo, masa y energía también pueden ser abordados con descripciones similares. Construyendo desde las ecuaciones de de Broglie, podemos sustituir estos conceptos con vectores abstractos. Este es un modo de abordarlo orientado a la probabilidad,
hacia el concepto básico y ya existente de la física que nos permite unificar la mecánica cuántica con la ley de la relatividad de Einstein. Las ecuaciones de De Broglie muestran cómo todos los marcos de referencia son cuánticos, incluyendo toda materia y toda energía. Los aceleradores de partículas han demostrado que la materia y la antimateria siempre son creadas simultáneamente. La paradoja de cómo puede emerger la realidad de bloques básicos fundamentales abstractos que se aniquilan unos a otros puede explicarse usando la cuántica como marco de referencia. En una analogía simple, necesitamos ver las cosas a través de los ojos de un fotón. El marco de referencia siempre es cuántico y define cómo el tiempo y espacio actúan e interactúan en nivel cuántico. Cuando crece o decrece, el tiempo-espacio crece o decrece también. Esto se refleja en mecánica cuántica como la descripción matemática de la amplitud de probabilidad de la función de onda, o en la ley de la relatividad de Einstein como dilatación de tiempo y contracción de longitud. Para un marco de referencia cuántico, la masa y energía solo pueden ser descritas como probabilidades abstractas, o si queremos ser más concretos y establecer un marco matemático, como vectores que solo existen cuando asumimos un sentido en el tiempo. Pueden ser derivados como resonancia e interferencia con el marco de referencia que define la unidad mínima o la constante espacio-tiempo c, equivalente a la constante de Planck en mecánica cuántica. Experimentos han mostrado cómo la conversión de materia a energía a través de su antimateria produce rayos gamma con fuerza de inercia exactamente opositora. Lo que parece ser una conversión es la proporción entre vectores opositores interpretados como distancia y tiempo, materia y antimateria, masa y energía, o interferencia y resonancia dentro del sentido abstracto del tiempo de c. La suma de vectores opositores es siempre cero. Esta es la razón de las leyes físicas de simetría y conservación, o por qué a la velocidad de c el tiempo y espacio son cero debido a la contracción de longitud y dilatación del tiempo. Una consecuencia es el principio de lo incierto de Heisenberg, que afirma que ciertos pares de propiedades físicas, tales como posición y fuerza de inercia, no pueden conocerse simultáneamente con gran precisión. En esencia, una sola partícula es su propio campo. Esto no explica el sentido de continuidad, donde C se cancela a sí misma dentro de su propio intervalo requerido. Pero cuando estos vectores son amplificados o acelerados exponencialmente relativos a y dentro del sentido abstracto del tiempo, los algoritmos matemáticos subyacentes, también describiendo las fuerzas fundamentales, pueden producir una realidad consistente y contener bloques básicos fundamentales abstractos. Es por esto que se usan ecuaciones armónicas de movimiento en muchos campos de la física que involucran fenómenos periódicos, tales como mecánica cuántica y electrodinámica, o por qué el principio de equivalencia de Einstein, utilizado para derivar el modelo de espacio-tiempo, declara que no hay ninguna diferencia entre gravedad y aceleración, porque la gravedad solo es una fuerza cuando se interpreta relativo a un marco de referencia oscilante. Esto puede ser ilustrado con una curva espiral logarítmica siendo reducida a una curva helicoidal por el marco de referencia, haciendo a los objetos girar y viajar en órbitas. Simplificado visualmente, dos manzanas amplificadas o en crecimiento serán interpretadas como atrayentes una de la otra cuando observadas a través de un marco de referencia amplificado, en tanto que el tamaño no se ve afectado. Con interferencia ocurre lo contrario. En una analogía simplificada, el crecimiento o decrecimiento en el tamaño de los objetos mientras nos acercamos o nos alejamos es determinado por el cambio de vectores en el marco de referencia. Similar a cómo una radio puede albergar diferentes ondas para captar diferentes señales de radio. Esto también aplica a la influencia de la gravedad.
En esencia, independientemente de cualquier marco de referencia, no hay fuerzas fundamentales. Todas las interacciones dentro de nuestra continuidad abstracta pueden derivarse matemáticamente a través de interferencia y resonancia, siempre y cuando la unidad mínima o cuanto, siempre cambiante y siempre fluctuante siendo el marco de referencia, sea tomado en consideración. Evidencia experimental incluye el efecto no visible del modelo estándar, donde podemos observar los efectos de la fuerza, pero no la fuerza en sí ni los transportadores de fuerza. La consistente continuidad de la realidad no requiere al cuanto tener una secuencia específica en el tiempo. Una partícula cuántica no está sujeta a ninguna noción de espacio o tiempo y puede ocupar simultáneamente todos sus estados cuánticos posibles. Esto se llama superposición cuántica y ha sido demostrado en experimentos como el de la doble ranura y teleportación cuántica, donde por ejemplo cada electrón en el universo podría ser exactamente el mismo. El único requerimiento para un sentido abstracto del tiempo y la continuidad consistente de una realidad es el algoritmo que describe el patrón o la secuencia abstracta de vectores. Ya que esta continuidad nos proporciona la habilidad de ser conscientes de nosotros mismos, inherentemente nos hace sujetos de sus consecuencias matemáticas, las leyes fundamentales de la física. La interacción es meramente una interpretación de lo que es un patrón abstracto. Por eso, la mecánica cuántica solo puede proveer descripciones matemáticas, ya que solo puede describir patrones dentro de probabilidades infinitas. Cuando una probabilidad es expresada como C, la información necesaria para describir el momento presente o la amplitud probable de C es también lo que le da existencia al sentido del tiempo. La naturaleza del sentido del tiempo es uno de los enigmas sin resolver más grandes de la física y es responsable de muchas interpretaciones populares nuevas. El principio holográfico, por ejemplo, una propiedad de la gravedad cuántica y teorías de filamentos hacen una teoría de cómo el universo entero puede ser visto como una estructura de información de solo 2 dimensiones. Tradicionalmente asociamos la noción del sentido del tiempo con la secuencia de eventos que experimentamos a través de la organización de memorias de corto y largo plazo. Solo podemos tener memorias del pasado y ninguna del futuro, y por eso asumimos que eso refleja el flujo del tiempo. Los científicos solo comenzaron a cuestionar esta lógica cuando descubrimientos en mecánica cuántica demostraron que algunos fenómenos no están regidos por nuestra noción del tiempo y que el concepto que tenemos de él no es nada más que nuestra percepción del cambio en valores visibles. Eso también se refleja en la dilatación del tiempo y la contracción de longitud, que es parte de la razón por la cual Einstein estableció que el tiempo y el espacio son la misma tela. En un sentido absoluto, la noción del tiempo no difiere de la noción de la distancia. Los segundos son equivalentes a segundos luz, pero se cancelan a sí mismos. Para clarificar, con la distancia y tiempo siendo contrarios el uno al otro, el paso del tiempo puede ser interpretado como la distancia que recorren las manecillas de un reloj al moverse en una dirección que es opuesta al tiempo. Al moverse hacia adelante en distancia, efectivamente viajan hacia atrás en lo que llamaríamos tiempo. Eso es también por lo que cualquier unidad mínima sola separada de experiencia siempre es aniquilada instantáneamente dentro de un ahora sin tiempo. Ese entendimiento clarifica la diferencia entre el colapso de función de onda y descoherencia cuántica. Conceptos como la vida y la muerte son meras construcciones intelectuales y cualquier idea espiritual especulativa de un más allá después de la vida que toma lugar en un plano donde las bases fundamentales matemáticas rígidas de esta realidad llegan a su fin son igualmente fabricadas. Una consecuencia cosmológica importante es que la teoría del Big Bang, donde el universo es rastreado hacia atrás a un punto observando el pasado,
es un malentendido. Lo que asumimos tradicionalmente de tiempo-espacio, donde el espacio es tridimensional y el tiempo juega el papel de la cuarta dimensión, no es preciso. Si quisiéramos estudiar el origen del universo, de hecho tendríamos que ver hacia adelante, ya que la dirección del vector de tiempo c, ahora, es opositora al sentido de distancia, desde donde percibimos un universo en expansión, aunque este mapa temporal del universo solo rendiría conceptos abstractos sin relación a sus bases fundamentales cuánticas. Evidencia experimental incluye la expansión en aceleración del universo, siguiendo a lo que es conocido como una métrica de hoyo negro inversa o de regresión de tiempo, así como los muchos problemas relacionados con la teoría del Big Bang, como el problema del horizonte. Estas derivaciones pueden hacer surgir preguntas acerca del libre albedrío, ya que el estar consciente de algo parece ocurrir solo después de la acción dentro de nuestra percepción del tiempo. La mayoría de las investigaciones neurológicas que han rendido resultado a esta pregunta muestran que de hecho es cierto que actuamos trillonésimas de segundo antes de estar conscientes de cada acción. Pero nuestro punto de vista determinante está basado en un concepto del tiempo erróneo, como es ilustrado por las descripciones de probabilidad matemática de la mecánica cuántica. Estos entendimientos serán relevantes para futuras investigaciones neurológicas, ya que muestran cómo cualquier circuito neuronal es un vector con dirección formando la base de la disonancia cognitiva e interferencia o resonancia dentro de C. La habilidad de entender y alterar conscientemente la dirección de cada pensamiento, adquirida a través de billones de años de evolución, confirma qué tan importantes son nuestros sistemas de creencias para expandir nuestra conciencia y cómo afectan a nuestra memoria activa, que es responsable de la extensión en la que podemos hacer conexiones para que nuestro proceso neuronal pueda crear significado. También explica cómo la conciencia artificial requerirá de una red de procesadores independientes en lugar de una secuencia lineal de algoritmos complejos. La gran unificación de Athern es una solución que unifica la física cuántica y la teoría de la relatividad de Einstein. Mientras resuelve muchos problemas de la física como los listados aquí, esto es solo mi limitada interpretación de los primeros meses de trabajo de investigación científica del autor. Cualquiera que sea el resultado, es claro que hemos entrado en una era donde la ciencia está abierta para todos. Si podemos preservar acceso sin filtrar a un Internet neutral, podemos probar la validez de nuestras ideas, podemos engrandecer nuestra imaginación haciendo nuevas correlaciones y podemos ser parte de la evolución de nuestro entendimiento acerca del universo y de la mente. La mecánica cuántica nos ha enseñado a abordar la realidad de un modo distinto y de ver todo como probabilidades y no como certezas. En un sentido matemático, todo es posible. Tanto en el mundo de la ciencia como en nuestras vidas diarias, la extensión en la cual podemos calcular o entender probabilidades es determinada por nuestra capacidad intelectual de reconocer patrones. Mientras menos influencia externa, más fácilmente podemos reconocer esos patrones y basar nuestras acciones en probabilidades razonables. Ya que está en la naturaleza misma de nuestro hemisferio cerebral derecho el negar ideas que no concuerdan con nuestro paradigma presente, más nos aferramos a nuestro sistema de creencias y menos capacidad tenemos de tomar decisiones conscientes que nos beneficien a nosotros mismos. Pero al observar este proceso, expandimos nuestra conciencia y engrandecemos nuestro libre albedrío. Se dice que la sabiduría viene con la edad, pero con una mente abierta y escepticismo y los principios clave del método científico, no necesitamos décadas de probar y errar para dilucidar cuáles de nuestras convicciones pueden ser improbables. La cuestión no es si nuestras creencias son correctas o incorrectas, sino más bien qué tan aferrados estamos emocionalmente a ellas o no,
es lo que hace que sea más o menos probable que nos beneficien. No hay tal cosa como una libre elección mientras se está aferrado emocionalmente a un sistema de creencias. En el momento en el que estamos lo suficientemente conscientes de nosotros mismos para darnos cuenta de ello, es cuando podemos trabajar juntos para discernir las posibilidades reales que más nos benefician.